Primero, que es un privilegio poder exponer la palabra de Dios y compartirla con vosotros. Y segundo, y lo más importante, que es una gran responsabilidad. Bien, dicho eso, lo que quiero compartir con vosotros en esta mañana es a lo que he llamado una oración de arrepentimiento profundo. Oración de arrepentimiento profundo. Pero antes de empezar con el texto, os cuento algo que viví hace mucho tiempo, muchísimo. Pero es curioso, es de esas cosas que vives en la infancia, pero que a mí no se me olvida fácilmente, ¿eh? Quizá haya olvidado algún detalle, pero en general es algo que tengo muy, muy presente y lo viví hace 60 años, que es mucho tiempo. Os cuento. A una prima hermana mía le apareció un bulto en un pecho, un bulto bastante grande. Hace 60 años eso pintaba muy mal y solía terminar peor. Además, en mi familia ya había habido un par de casos con tumores y cuestiones parecidas y habían terminado muy mal. Entonces, imaginaros la alarma que había en toda la familia. Su madre, que era una de mis tías, hizo una ofrenda al Cristo de Rivas. La ofrenda consistía en que mi tía llevaría un ex voto al Cristo de Rivas y la historia aquella terminaba de buena manera. Pues bien, el bulto resultó ser un quiste, un tumor benigno. Lo extirparon, lo analizaron, vieron que no era malo y allí terminó todo aquello. Mi tía entonces se dispuso a cumplir con la ofrenda que había hecho al Cristo de Rivas, que era llevar un exvoto el día de la fiesta del Cristo de Rivas. Antes de llevarlo había que comprarlo y entonces mi tía me concedió el privilegio y el honor de ir con ella a comprarlo. Fuimos a una tienda del centro de Madrid donde vendían ese tipo de cosas, de estas tiendas que venden cirios y velas para las procesiones y reproducciones de distintas partes del cuerpo humano. El día de la fiesta fuimos a la ermita del Cristo de Rivas, mi tía, mi tío y yo a depositar la dichosa ofrenda en la fiesta del Cristo de Rivas que está en Rivas, poco más abajo de San Fernando de Henares. Y el día del santo, pues de la fiesta del Cristo, entré con mis tíos a la ermita. Pasó hace 60 años, pero lo recuerdo bastante bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque fue una de las visiones más siniestras y lúgubres que he tenido que ver en toda mi vida. Y además me causó una sensación y una impresión sencillamente horrorosa. La ermita estaba iluminada con una luz mortecina y lúgubre y tenue de 2 o 3 velas que había encendidas. Y había una pared bastante más grande que esta, llena de exvotos, reproducciones de cera de distintas partes del cuerpo humano. Sencillamente horroroso. Había piernas de cera, así de grandes. Había brazos. Había multitud de cabezas. Había pulmones, corazones. Y allí quedó la ofrenda que llevó mi tía, que era pues más o menos una cosa así de cera con unos pechos. Aquello fue horroroso, pero lo que teníamos que ver fuera era aún más horroroso. Lo que vimos dentro no era nada comparado con lo que nos esperaba en la calle. Cuando salimos nos cruzamos con una procesión de penitentes. Una procesión de penitentes.
aproximadamente unas 100 personas, mayoritariamente mujeres. Había algunos hombres, pero muy pocos. Principalmente eran mujeres, que se desplazaban hacia la ermita por un camino de adoquines muy mal colocados, desplazándose de rodillas. Pero es que habían salido desde Vicálvaro unas cuantas horas antes. De Vicálvaro a la ermita del Cristo de Rivas debe de haber unos 5 kilómetros. Todo ese trayecto lo habían hecho de rodillas. Imaginaros cómo llevaban las rodillas algunos. Luego me enteré que la madre de un buen amigo mío era una de las que caminaban por allí de rodillas. Llevaban las rodillas destrozadas, sangrando. Aquello era horroroso. Si lo que vi dentro me dejó impactado, lo de fuera me dejó sin poder hablar unas cuantas horas. Tanto las ofrendas que dejaban dentro como ese tipo de sacrificios eran los sacrificios que ellos pensaban que tenían que ofrecerle al Cristo de Rivas. ¡Qué ignorancia! ¿Esos son los sacrificios que espera Dios de nosotros? Creo que no. Creo que no. Abrid vuestras Biblias, por favor, por el Salmo 51. Salmo de David. Salmo 51. Todos sabéis lo que es un salmo, ¿verdad? Un salmo es una canción. De hecho, en el Tanakh hebreo lo llaman, al libro de los salmos lo llaman Tehilín. Tehilín significa canciones de alabanza. Pues hay distintos tipos de salmos. Los hay de lamentación individual, de lamentación comunal, acción de gracias, alabanza, entronización, peregrinaje, sabiduría, mesiánicos, imprecatorios, penitenciales, etc. Pues el Salmo 51 es uno de los cuatro salmos penitenciales que tenemos en el libro de los Salmos. Este salmo fue escrito por el rey David después de ser amonestado por el profeta Natán. Es una historia que todos conocemos prácticamente de memoria, pero que rápidamente la voy a recordar. Un buen día, el profeta Natán se presentó delante del rey David, después de lo que sucedió con Betsabé y con Urías Eteo. Rey, vengo a contarte una historia. Pues cuéntamela, Natán. Mira, rey, había dos hombres. Uno lo tenía absolutamente todo. Tenía poder, fama, dinero, influencia, palacios, etcétera, etcétera. Y el otro solo tenía una ovejita. Pues el que lo tenía todo, no contento con todo lo que tenía, al que solo tenía una oveja se la quitó. Y encima le mató. ¿Qué dijo el rey David? Ese merece morir. ¿Y qué le dijo el profeta Natán? Ese eres tú. Después de ser amonestado por el profeta Natán, el rey David compuso este precioso salmo, que para algunos es una oración de arrepentimiento profundo y para otros es el salmo penitencial por excelencia. El rey David pidiendo perdón humildemente, quebrantado y humillado delante de Dios. Como el salmo es bastante largo y quiero que lo entendáis lo mejor que podamos, lo he dividido en 5 partes y en 5 partes lo voy a leer. Primera parte, versículos 1 y 2. Petición de misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Algunos dicen que el rey David fue un hombre de grandes pecados. Bueno, si es la opinión que quieres tener de David, rey de Israel, bueno, pues vale. Pero yo prefiero pensar siempre en David de otra manera. Siempre prefiero pensar en él
como un hombre de grandes arrepentimientos. Y este Salmo 51 es una prueba evidente de los grandísimos arrepentimientos del rey David. Un hombre de Dios, sensible, con gran sensibilidad espiritual, un hombre sabio y humilde para aceptar la amonestación de un profeta. ¿Qué habría hecho yo, Ángel Corro Morán, si siendo yo rey viene un profeta a llamarme la atención? ¿Sabéis lo que habría hecho? Seguramente cargarme al profeta, como hicieron otros muchos reyes de Israel, que fueron unos cuantos, que no aceptaron que un profeta de Dios le llamara la atención, ni le llevara a la contraria. Y de hecho asesinaron unos cuantos. David no le echó la culpa a nadie. Fue humilde y sensato y reconoció que había pecado, cosa que otros muchos no hicieron. Por ejemplo, Adán. ¿Qué hizo Adán cuando cayó? La culpa la tiene la mujer que tú me diste, que me ha hecho caer. O aún peor, la culpa la tienes tú, al Señor, por darme esa mujer tan ladina y tan artera que me ha hecho cometer un gran pecado. Por cierto, eso es lo que suelen hacer o lo que solemos hacer algunos de nosotros cuando hacemos algo mal. Echarle la culpa al primero que pase cerca. Algo recurrente. Cuando los creyentes caen, muchos solemos echarle o suelen echarle la culpa al adversario. El diablo tiene la culpa porque me ha tentado y yo no he sido capaz de resistir la tentación. Hay que reconocer que el diablo es muy malo y que conoce perfectamente su trabajo y conoce el punto débil de cada uno de nosotros y sabe cuál es el tornillo que tiene que apretar para hacernos tambalear. Pero eso no resta ni un ápice de responsabilidad de nuestro pecado, porque los responsables de las caídas somos nosotros, por no resistir las tentaciones. Por eso David no echó la culpa a nadie. Reconoció que la culpa la tenía él. Y sabía que no merecía el perdón de Dios. Por eso lo primero que hizo fue clamar pidiendo misericordia. Misericordia. Qué palabra más bonita. Dice la Escritura que Dios es grande, pero que sobre todas sus obras es la misericordia. Dios no es grande, es grandísimo, es santo, es perfecto, es puro, es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente, es inmutable, pero sobre todas sus obras, lo más grande de Dios, el atributo más grande de Dios, es que es el Dios de la misericordia. A esa misericordia apela David para ser perdonado. Los cristianos no se revuelcan en el pecado, no nos recreamos en él, luchamos contra él. Y es una lucha que dura todas nuestras vidas. Algunas veces resbalamos y algunas veces caemos. Por eso apelamos, como hizo David, al Dios de la misericordia. La guerra espiritual es una guerra que dura toda la vida, es una lucha sin tregua y sin cuartel. Y además, cuando te confíes, cuando pienses que las cosas están bien, es cuando más susceptible eres de pegarte el batacazo y de caer. Si caemos, Dios quiera que no, acudimos a Dios como hizo David, humillados, apelando a la misericordia del Dios de los cielos. Segunda parte, confesión de pecado, versículos 3 al 6. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Oh, qué bonito. No dejo de maravillarme de las cosas que escribía David.
confesión de pecado ante Dios, que es el único que tiene que escuchar mis confesiones, el único. El pecado es una ofensa contra Dios, pues ante Dios confesamos nuestros pecados, ante Dios nos quebrantamos y ante Dios pedimos perdón, porque Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados, el Altísimo. Pues ante Él confesamos, ante Él nos humillamos y ante Él pedimos perdón. Salmo 32, versículos 1 y 2. No lo van a leer, entonces no lo busquéis. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué bonito. Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 37, versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Qué bonito. 3 textos. Creo que está suficientemente claro. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. David confesó su pecado ante Dios, el único que tiene que escuchar nuestras confesiones, no ningún hombre, por sabio y maduro en la fe que pueda ser. Ante él hemos de poner al descubierto aquellas cosas que hayamos hecho mal, porque él es el único que puede perdonar nuestros pecados, como hizo David, porque yo reconozco mis rebeliones. Creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. El rey David tenía muy claro que desde el principio de su existencia el pecado estaba profundamente arraigado en su naturaleza. Profundamente arraigado en la naturaleza del rey David y en la naturaleza de todos los seres humanos. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado original. Esto nos enseña que David, un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, del agrado total de Dios, como todos los seres humanos, es heredero de la naturaleza caída de Adán y Eva, que se va transmitiendo de generación a generación por la reproducción. La doctrina del pecado original, que el apóstol Pablo desarrolla perfectísimamente en la carta a los romanos. Pero mucho antes de que se escribiera la epístola a los romanos, el rey David ya nos dice claramente lo que es el pecado original. Conocía perfectamente la naturaleza caída del ser humano y también conocía perfectamente que Dios, en lo íntimo, nos restaura y nos enseña cosas que solamente Él nos puede enseñar. Qué bonito. Tercera parte, una súplica de purificación, versículos 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se crearán los huesos que has abatido. Esconde, Señor, tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esto es algo que deberíamos anhelar todos los creyentes. Purifícame y límpiame, Señor, como dice esa canción tan bonita que algunas veces cantamos y que a mí me gusta tanto. Límpiame, Señor, de todo aquello que pueda entorpecer mi relación contigo. Ayúdame a dejar por el camino cualquier cosa que haya en mi vida que a ti no te dé gloria y que tú no apruebes y que tú aborrezcas. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame y dame discernimiento para separarme de cualquier cosa que no provenga de ti. Purifícame y lávame.
dos peticiones que tienen que ver con limpieza exterior. Purificación con hisopo y lavamientos, actos rituales de limpieza exterior. Pero es que luego la limpieza pasa al interior. Una súplica por un corazón limpio, creado de nuevo, y la renovación de un espíritu recto dentro de él. La purificación pasa del exterior al interior y se convierte en una purificación y una renovación completa, perfecta y total. Aquí hay un detalle precioso que no quiero que se me escape porque es sencillamente maravilloso. Cuando David dice crea en mí, la palabra en hebreo es la palabra bara. Ese bara significa crear, pero crear cosas que solo puede crear Dios. Los hombres pueden crear muchas cosas, pero un corazón limpio solo puede crearlo el Señor. Nada más que Él. Y por eso el rey David le dice al Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón para que no haya nada en mi corazón que tú no apruebes. Solo Dios puede crear algunas cosas y solo Dios puede cambiar el corazón humano. La regeneración es una obra de Dios, nada más que Él lo puede hacer. Una pregunta que me hacía al meditar sobre este salmo. ¿Cómo tuvo que sentirse este hombre para decir las cosas que dijo? ¿Cómo tuvo que sentirse para exclamar lo que exclamó? Lo que hizo fue horroroso, deleznable, pero lo pagó y bien pagado. Porque Dios le perdonó, pero él tuvo que pasarlas muy, muy, muy mal. Dios perdona los pecados, pero las consecuencias tenemos que apechugar con ellas nosotros. Y lo peor de todo es cuando exclama esto de no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites el Espíritu Santo de mi vida. Es que Dios puede quitar el Espíritu Santo de nosotros. Qué pregunta, ¿eh? Voy a hablaros de una persona que conocí hace algunos años. Un hombre venido de la Europa del Este. Estuvo estudiando conmigo. Este buen hombre decía que no entraba a los bares a tomar un café porque el Espíritu Santo se iba de él. Así de tajante y de drástico. Vamos a tomar un café. Yo no entro a los bares porque se marcha el Espíritu Santo de mi vida. El hombre en cuestión después hizo algunas cosas, auténticas felonías. Y el Espíritu Santo no se marchó de su vida. ¿Sabéis por qué? Porque nunca estuvo. Porque al haber estado el Espíritu Santo en su vida no habría hecho las cosas que él hizo a algunos creyentes, a los que yo quiero mucho. Doy mi opinión, porque esto seguramente que habrá otros creyentes que pensarán de manera distinta a la mía. Ángel Corros Morán Núñez de Lope cree que cuando un creyente se convierta a Señor de verdad, el Espíritu Santo desciende sobre él y no se aparta jamás de él. ¿Alguien puede leer, por favor, Efesios 1:13? Ruth, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. Cuando un creyente cree, se quebranta delante de Dios, pide perdón y le dice al Señor, Señor, ven a morar en mi vida y guíame y enséñame de qué manera quieres que ande por esta vida. El Espíritu Santo desciende sobre él y el Espíritu Santo no se va jamás. Porque ese sello que pone Dios es un sello que indica propiedad. Somos de Dios y nada ni nadie nos arrebatará de él. Entonces, ¿por qué el rey David tenía ese temor? ¿Por qué dijo lo que dijo? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, porque en aquel tiempo el Espíritu Santo podía venir y marcharse. Ahora no. Ahora hay algunos sobre los que nunca ha venido.
entonces hacen las cosas que hacen porque a lo mejor no son creyentes ni son nacidos de nuevo. Cuando un creyente se convierte de verdad, es del Señor y el Señor le pone un sello. Ese sello es el Espíritu Santo de Dios. Y ese sello no se quita nunca y el Espíritu Santo no se va jamás. Amén. Cuarta parte, un voto de consagración. Versículos 13 al 17. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Este voto de testificar a otros, de hablar a otros del Señor, es la prueba palpable y evidente de que el rey David se siente perdonado por Dios, se siente restaurado y se siente amado por Dios a pesar de eso tan horrible y horroroso que había hecho. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo pecado que el Dios de la misericordia no pueda perdonar. Pero eso no debe hacernos jugar ni coquetear con el pecado, porque luego las consecuencias, David las pagó el resto de su vida. Las consecuencias de lo que hizo. El Señor le dijo, yo te perdono, pero en tu casa nunca más volverá a haber paz por las cosas que has hecho. Entonces, cuidado con coquetear con el pecado pensando, como me dijo a mí una mujer hace mucho tiempo, si el Señor es bueno, claro que es bueno, no, buenísimo. Y siempre nos perdona, bueno, tú ándate jugando con eso, que ella jugaba con esas cosas. David se siente perdonado y limpio ante Dios. Qué bonito. Un pecador perdonado y arrepentido que se convierte en un consagrado evangelista. Un sencillo y humilde pescador que se convierte en un cariñoso y sensible pastor. O un recalcitrante y contumaz fariseo que se convierte en un incansable misionero. La historia está plagada de mujeres y de hombres que se sintieron limpios y perdonados delante de Dios y consagraron sus vidas a servir al Señor y a ganar almas para Él. Qué bonito. A algunos, me incluyo, el Señor nos sacó de la basura, a mí no me importa decirlo. Nos limpió, nos perdonó, nos justificó, nos vistió con vestiduras reales, nos hizo parte de su familia. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que habéis venido a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y encima nos hizo parte de su familia. Por eso nuestras bocas cantan su justicia y siempre tenemos motivos para alabar y para adorar a Dios. En cierta ocasión, esta historia me pone los pelos como escarpias. En cierta ocasión, un fariseo invitó al Señor a entrar en su casa a cenar y el Señor aceptó la invitación, como solía hacer. Cuando estaban sentados a la mesa, una mujer con una reputación dudosa, pues empezó a besar los pies del Señor y empezó a lavar los pies del Señor con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos. El fariseo, que no sabía muy bien por dónde se andaba el hombre, empezó a dudar de la autoridad espiritual del Señor. ¿Os acordáis, no? Decía él, pensaba él, y el Señor sabía lo que estaba pensando. Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando. Entonces el Señor pues impartió una de esas lecciones que daba de vez en cuando, que magistrales, maravillosas. La podemos encontrar en los evangelios. Los dos deudores. Me encanta esta historia, porque me veo reflejado en ella. Había dos personas que debían dinero a un banquero. Uno debía 5 millones de euros y el otro 50. Pues el banquero era tan bueno que perdonó las dos deudas. ¿Quién estará más agradecido? ¿Al que le perdonaron 5 millones o al que le perdonaron 50 millones de euros?
al que le perdonaron 50 millones, ¿verdad? Ese es el rey David. Se le perdonó mucho y amó mucho al Señor. Ese es Ángel Corros. Se le perdonó mucho y ama mucho al Señor. Y ese soy cualquiera de vosotros. El Señor os perdonó mucho y es mucho lo que tenemos que agradecer. Al que se le perdonó mucho somos seguramente todos nosotros. Por eso tenemos mucho que agradecer. El que se siente liberado de la carga del pecado, aquel que se siente restaurado y completamente limpio delante de Dios y amado, siente ganas de gritar lo mismo que el rey David. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hay tanto que queremos decir que a mí algunas veces no me salen las palabras porque mi mente va más rápido que mis cuerdas vocales. Y además las palabras no me alcanzan para expresar lo que quiero decirle al Señor. Esos son los sacrificios que le agradan al Señor. El corazón contrito y humillado. No destrozarse las rodillas caminando de rodillas, ni esas cosas tan horrorosas de cera que llevan algunos a algunos sitios. Como por ejemplo mi tío y mi tía. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Esos son los sacrificios que le gustan a Dios. Y lo demás son, bueno, cosas que no tienen ningún apoyo bíblico. Qué prudente me estoy volviendo. Última parte. Oración de petición de restauración. Versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Algunos comentaristas, que los hay de todos los gustos, unos más rojillos y otros más azulones, es decir, algunos más liberales y otros más conservadores, hay algunos que dicen que estos dos versículos no fueron escritos por el rey David, porque según ellos dicen que no encajan en el resto del Salmo. Bueno, con todo el respeto para esos comentaristas, yo no estoy muy de acuerdo con ellos, porque no me parece que no encajen. Haz bien con tu benevolencia a Sión. ¿Qué es Sión? Pues en la Biblia Sión puede ser varias cosas. Sión es una de las colinas que rodeaba y rodea la ciudad de Jerusalén. Allí fue llevado el arca y aquel monte desde entonces fue considerado santo. Sión puede ser el templo, Sión puede ser Jerusalén y Sión puede ser la Jerusalén de arriba o el remanente fiel de israelitas piadosos. En este caso creo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Y parafraseando un poco la oración de David, pues yo habría dicho, Señor, después de rogarte por mí, pues ahora quiero rogarte por tu pueblo o por mi pueblo. Vuelve a edificar los muros de Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque mi testimonio ha hecho daño a tu nombre. Lo que yo he hecho ha hecho mucho daño a tu obra. Haz que tu obra avance sin parar. Yo en algún momento he orado cosas parecidas a esa. He orado por el pueblo de Dios, por otras iglesias, por hermanos de otros países, etcétera, etcétera. Y seguramente vosotros, pues también. Si lo hemos hecho nosotros, ¿por qué no lo puede hacer el rey David? Además, las ofrendas que procedan de una verdadera devoción a ti te agradarán el corazón. Ese corazón tuyo, Señor, que algunas veces tanto debe de sufrir viendo las cosas tan feas que hacemos o que decimos algunos creyentes. El corazón de Dios que perdona cualquier infamia, cualquier cosa que los creyentes podamos hacer. Porque Dios es el Dios de la misericordia y no hay ni un solo pecado que Él no pueda perdonar. Si perdonó lo que hizo David, podrá perdonar otras cosas que hacemos nosotros. Ahora, eso no es justificación ni coartada ninguna para relajarnos y decir, bueno, pues como el Señor perdona y es tan bueno y al final nos va a perdonar a todos, cuidado con el universalismo y con todo lo que se le parezca. Tu obligación es ser un hombre y una mujer temerosos de Dios y no resbalarte ni un milímetro. No juegues con esas cosas. Y con esto voy a concluir. Oración de arrepentimiento profundo.
5 partes: petición de misericordia, confesión de pecado, súplica de purificación, un voto de consagración y oración de petición de restauración. Este Salmo 51 ha aportado a lo largo de la historia grandísimas bendiciones al pueblo de Dios, por eso le he escogido. El ejemplo de David nos enseña que tanto mujeres como hombres profundamente espirituales y maduros en la fe, un buen día pueden resbalar y caer. Pero aquellos que fallan, si acuden con la correcta actitud, como antes dijo Joaquín al empezar el culto, pueden ser restaurados, perdonados y cambiados. Un corazón negro, negro, negro por el pecado puede ser blanqueado como la nieve por la obra regeneradora de Dios. Porque la misericordia del Señor no tiene límites. No hay ni un solo pecado que Dios no pueda perdonar. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchas almas angustiadas por los pecados, por los fracasos morales y espirituales, han encontrado en esta oración de David consuelo y dirección cuando vienen los momentos que ninguno queremos vivir. Esto es una oración de arrepentimiento profundo, que brota del corazón de un hombre destrozado, humillado y abatido por el pecado. Esta es la oración de arrepentimiento por excelencia. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a no tener que enfrentarnos nunca con nada parecido y a saber con qué actitud y de qué manera tenemos que andar por esta vida. Amén. Oramos al Señor. Amado Padre, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias porque verdaderamente es la luz que ilumina nuestros pasos. Y con ella, de manera muy especial y muy clara, tú nos enseñas cómo quieres que caminemos por esta vida y cómo hemos de relacionarnos contigo. Señor, gracias por el ejemplo de este precioso salmo. Y gracias sobre todo, Señor, porque vemos lo que hay en tu corazón. Y vemos que eres el Dios de la misericordia. Y que no hay ni un solo pecado que tú no puedas perdonar. Guarda a tu iglesia cerca de ti, Señor. Y guárdala de cualquier mal. En el nombre de Jesús. Amén.